Y para que lleguemos a esa conexión, entonces debemos entender que la falta de seguridad que sentimos es precisamente para que nos conectemos en un solo corazón. De esa manera, entonces, el temor es útil para el avance espiritual. Definitivamente, sí. Es muy efectivo para el avance espiritual y así llegamos a un estado en el que todos estaremos alguna vez conectados juntos. De vuelta volvemos a ese modelo, a ese molde de Adam Arishon, del primer hombre, donde todos somos parte de él. Y en realidad nuestro temor es efectivo para poder volver a ese estado de donde venimos, de estar conectados juntos como un hombre con un corazón. ¿Usted de qué siente temor? ¿Los cabalistas de qué temen? Que no pueda usar con todas las fuerzas, cualidades que recibí de la naturaleza para causar la conexión entre todos. De eso temo. Sobre esto le preguntan a la persona cuando llega al juicio superior, después de que muere, cuando sale de todo este mundo, de todos los temores que tiene en este mundo, entonces le preguntan, ¿en qué te ocupaste? Si querías llevarte a ti mismo a la conexión con todos y actuaste para llevar a todos a esa conexión. Interesante. Los cabalistas hablan del temor a Dios o al Creador. ¿Qué es el temor de acuerdo a la Kabbalah? El temor al Creador es el temor de que yo no realizo suficientemente la exigencia del Creador hacia mí, como cualquier persona que está en su vida en este mundo, que cuando el Creador le quiere preguntarme, Mijael, ¿hiciste todo para acercar a las personas unas a otras, que haya conexión entre ellos y que te preocupaste de que la dirección del pensamiento de ellos esté hacia mí, que haya amor, que estén en amor uno hacia otros, también hacia mí, que yo en relación a esto me despierte hacia ellos en amor y que lleguemos a dos formas de creador y creado, de conexión entre nosotros. Amaste al amor, a tu Señor con todo tu amor y con toda tu fuerza. ¿Actuaste para que esto se dé entre los creados? ¿Te preocupaste? ¿Pensaste en esto o no? Eso es lo que yo seguramente voy a escuchar como una pregunta hacia mí. Y entonces yo también voy a ver hasta qué punto aún no llené esas oportunidades que me dieron en este mundo para acercar a toda la humanidad al Creador. ¿Y qué voy a contestar? ¿Es un problema? Entonces, mientras estemos aquí, tratemos, a pesar de todo, de actuar en esta dirección, en la conexión de todas las personas y de ellos hacia... Queremos explorar lo que dice la introducción al libro del Zohar.
En el artículo Mitzvot de la Torá, la primera mitzvah, en el punto 191, se habla de 3 tipos de temores: el temor al castigo en este mundo, el temor al castigo en el mundo por venir, y el principal, que es el temor al Creador, porque Él es grande y soberano, la esencia y la raíz de todos los mundos. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia en estos 3 tipos de temor? Sí. El primer temor es un temor material, físico, de todo lo que ocurre en este mundo. El segundo temor es un temor, entre comillas, espiritual, pero digo entre comillas porque teme, a pesar de todo, hacia su ego, hacia su deseo de recibir. ¿Hasta qué punto puede sentirse dañado porque no actúa correctamente con sus herramientas? Y eso es un temor no completo. Y el temor completo es el tercero, donde no piensa en sí, sino que es consciente de que siente temor como una herramienta, como un medio para corregir su conexión con toda la humanidad, para llevar esta vasija a Boré para que la llene y que disfrute de esto. Ese es el temor verdadero. Y ese temor no es sobre los creados, sino sobre Boré, que teme si es capaz de complacer al Creador o no, si es posible añadir a esto o no. Todo el tiempo piensa de sí mismo hacia el Creador, no sobre sí. Ese es el temor completo. El rey Salomón en Proverbios 9:10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué es el principio de la sabiduría? Porque si tememos, si es que podemos complacer a Boré o no, y hasta qué punto más y de una forma espiritual, es decir, independiente de los resultados directos a mí. Entonces, ¿hasta cuánto estoy en ese tipo de temor por encima del primer temor y del segundo, y estoy en el tercer temor? Es decir, que me preocupo por Boré, si lo complací o no, lo máximo, hasta qué punto puedo y aún más, donde todo el tiempo temo y reviso si es posible más. Entonces, me encuentro a mí mismo que estoy en la dirección correcta, en el camino correcto. Por otro lado, en el artículo de Shamati 38 se dice: el temor es un tesoro. ¿Por qué es así? Un tesoro es algo que todos deseamos tener, pero el temor. No es un temor. Ese es el temor si yo puedo otorgar al Creador lo suficiente, si puedo aún añadir más. Si mi temor es un temor completo, Irash Lemat, si es así, entonces construyo Yerushalayim, Irash Lema, de la misma raíz en hebreo. Construyo un lugar donde Boré se puede descubrir. Y por eso ese es mi trabajo. Y entonces debo aceptar todo tipo de formas de temor materiales, tal como recibimos alguna vez Jerusalén, que era parte de pueblos que vivían acá, 7 pueblos que vivían en la tierra de Israel, y cuando llegamos lo tomamos de ellos
y comenzamos a construirla según lo que somos, que entendimos que debía ser, es decir, que es esa misma ciudad que había, era una ciudad física que pertenecía solamente a nuestro cuerpo para que existiera, y transformamos esa ciudad, esa Irá, en una ciudad espiritual. Si es que podemos entregarla al Creador y desconectarnos de nosotros y conectarnos con Él, porque en Él nuestro corazón florecerá. Así se llama la ciudad de David. David es Malhut, donde todos nuestros deseos están conectados para complacer al Creador. Para finalizar, en el libro del Zohar, en la introducción del libro del Zohar, en el artículo La segunda mitzvah, punto 202, está escrito: bienaventurado es aquel que siempre está temeroso, porque el temor está incluido en el amor. Si nos puede, por favor, explicar este pasaje. Dependen ellos unos de otros, el temor y el amor. ¿Hasta qué punto amamos a alguien? Entonces estamos en ese temor. Si es que podemos continuar el amor hacia Él, si nos ama en la medida que sentimos temor por el hecho de que podemos causar algún tipo de frialdad en la relación entre nosotros, entonces en esa misma medida podemos preocuparnos por la fuerza del amor, por el fuego del amor que cada vez más y más arda entre nosotros, y así nos calentaremos junto del amor que hay entre nosotros. Pensamiento final, entonces, para concluir el tema del temor, por favor. Primero que nada, pensar que Boré, que cuando formó en nosotros todas estas inclinaciones, tantos del temor, la alegría y a cada cosa, no hizo nada que esté de más, sino que debemos ordenar estas cosas en la relación correcta entre sí. Y cuando las ordenemos, veremos que necesitamos esto, que no puede haber amor sin odio, que no puede haber conexión sin alejamiento, que no puede haber la sensación de unidad sin separación y temor, etc. Y por eso el temor, tal como dije, que hay tantos tipos, nos dirige en cada momento de nuestra vida para que así, tal como cuando, digamos, con bebés y con niños, todo el tiempo estamos en temor hacia ellos, de cómo se desarrollan, cómo van, que no reciban un golpe, que no caigan, etcétera, etcétera, hasta que comienzan ya a manejarse a sí mismos, y el temor ya los dirige correctamente en la vida. Así nosotros debemos entender que la sensación de temor, el temor al Señor, todo tipo de dichos de este tipo que debemos desarrollar en nosotros y formar en nosotros, todo es para que lleguemos al propósito de la creación, que es la adhesión, conexión, de forma que todos estos temores se transformen en un fundamento sobre el cual arde el fuego del amor y la seguridad completa. Muchísimas gracias, Dr. Lackman. Como siempre, ha sido tan interesante el programa. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos. Gracias, hasta la próxima. Con alegría y gracias a ti.